Los dioses del Olimpo, nos los imaginamos en tronos de mármol, perfectos, justos, exigiendo obediencia a los mortales y, bueno, castigando sus pecados. Claro, esa es la imagen que tenemos todos en la cabeza. Pero hay una pregunta que lo cambia todo, y es la base de los documentos que tenemos hoy. ¿Y si los mayores pecadores, los más crueles, vivían precisamente en el Olimpo? Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso. Los engaños, las traiciones, los abusos que se escondían tras esa fachada de divinidad. Es que esa es la clave de todo. El material que analizamos nos obliga a cambiar el chip, a quitarnos esa idea de que los dioses griegos eran faros de moralidad. No lo eran para nada. No. Eran personificaciones de poder. Y de un poder absoluto, sin límites. Y, lo más importante, sin consecuencias para ellos. Mientras un humano podía ser condenado a un tormento eterno, los dioses cometían atrocidades y se iban de rositas. Totalmente. Así que lo que vamos a explorar no es el Olimpo glorioso de las leyendas, sino un Olimpo, pues, profundamente corrupto por su propio poder. Un poder que, como vamos a ver, se manifestaba de formas terribles. Y para empezar a desgranar esto, hay que irse a la cima, al jefe de todo el entramado, Zeus. Claro, el rey del Olimpo. El rey del Olimpo que, según las fuentes, era un maestro del engaño. Más que un maestro, yo diría que era un adicto al engaño. El patrón que describen los textos es casi compulsivo. Gobernaba a los dioses, al cosmos, pero era absolutamente incapaz de gobernarse a sí mismo. Cierto. Su historial de infidelidades a Hera es interminable. Pero lo fascinante no es solo el qué, sino el cómo. No eran simples aventuras, eran operaciones complejas de engaño, de manipulación, sí, de abuso. Y las transformaciones son de película. Se convertía en un cisne, en un toro blanco, en una lluvia de oro, en el marido de otra mujer, lo que hiciera falta. Lo que fuera. Pero hay un punto que las fuentes subrayan y que es crucial. Esto no eran romances. Muchas de estas uniones, por no decir la mayoría, no eran consentidas. Eran imposiciones. Esa es la palabra exacta. Imposiciones. Y es vital para entender la dinámica. No estamos hablando de un dios seductor. Estamos hablando de un depredador cósmico que usaba su poder para tomar lo que quería. El mito de Europa es un ejemplo clarísimo. Clarísimo. Se transforma en un toro blanco, la engaña para que se suba y ¡zas! Sale disparado por el mar para llevar la creta y forzarla. Es un secuestro y una agresión en toda regla, pero se cuenta como una anécdota mitológica. Y lo que me parece todavía más revelador es el después. ¿Qué pasaba cuando sus actos tenían consecuencias, como el nacimiento de un hijo? El patrón era siempre el mismo, ¿no? Siempre. La hipocresía era sistémica. Zeus jamás asumía la responsabilidad. Jamás. Las consecuencias las pagaban otros. Siempre sus víctimas. O las castigaba él directamente, como a Calisto, a la que convirtió en osa. O, lo más frecuente, se lavaba las manos y dejaba que su esposa Hera se encargara del trabajo sucio. La furia de Hera se convertía en su herramienta. Exacto. Él creaba el problema y dejaba que otros sufrieran la solución. No era un protector, era un instigador del caos que luego se sentaba a ver cómo los demás, especialmente las mujeres y sus hijos, pagaban los platos rotos. Y claro, hablando de platos rotos, esa irresponsabilidad de Zeus nos lleva directamente a Hera. El material la presenta de una forma casi trágica. Es que su pecado es muy complejo. A primera vista, es la diosa de los celos y la venganza. Pero si profundizamos, su pecado es más sutil y terrible. ¿En qué sentido? En lugar de enfrentarse a la causa de su dolor, a Zeus, canalizaba toda su rabia contra objetivos mucho más fáciles. Las mujeres y los niños, las víctimas de su marido. Exacto. Y no era un estallido puntual, era una campaña de acoso sistemático. Piensa en Heracles. Su vida es una tragedia de principio a fin, y la arquitecta de esa tragedia es Hera. Totalmente. La culpa de Heracles era simplemente existir, ser la prueba de la infidelidad. Y Hera se lo hizo pagar desde la cuna. Le envió serpientes para matarlo de bebé, le provocó la locura que le llevó a matar a su familia. Y los 12 trabajos, que vemos como algo heroico, en realidad eran una penitencia mortal impuesta por el odio de ella. Es una dinámica de poder que da escalofríos. Ella, que es una diosa poderosísima, no se atreve con el número 1. No. Así que descarga su violencia hacia abajo en la cadena de poder. Ahí está la clave. Su pecado no es sentir odio, que es hasta comprensible. Su pecado es la elección consciente de castigar siempre a la parte más débil, a lo que los textos llaman la víctima equivocada.
Es un mecanismo de opresión. El mecanismo clásico. Quien es oprimido por un poder superior a menudo redirige esa frustración hacia quien tiene por debajo. Hera es el ejemplo divino de esta terrible dinámica. Menuda tela. Un matrimonio disfuncional en la cima del universo que lo envenenaba todo. Pero si salimos de ahí y nos vamos al mar, la cosa no mejoraba. Allí mandaba Poseidón. El hermano de Zeus. Y el material lo describe como el dios de la ira impredecible. Y lo de impredecible es quedarse corto. Representa el poder arbitrario en estado puro, ¿no? Totalmente. No necesitaba grandes motivos para desatar el caos. Una simple excusa, una ofensa trivial, era suficiente. Podía hundir una flota entera porque un rey no le había hecho el sacrificio adecuado. O borrar una ciudad del mapa con un terremoto por una falta de respeto. El caso más famoso de su rencor es el de Odiseo, claro. Toda la Odisea es la historia de un dios guardando un rencor desmedido. Exacto. ¿Cuál fue el gran crimen de Odiseo? Cegar al cíclope Polifemo para salvar su vida. Un acto de autodefensa. Pero claro, Polifemo era hijo de Poseidón, y por eso lo condena a vagar 10 años por el mar, perdiendo a todos sus hombres. 10 años de tormento por defenderse. Es de una desproporción brutal. Hay una conclusión en una de las fuentes que te hiela la sangre. Dice que el mar no era peligroso por naturaleza, era peligroso porque Poseidón era cruel. Es que eso lo cambia todo. Para un marinero griego, una tormenta no era un fenómeno meteorológico, era un dios de mal humor. Tu vida pendía de su estado de ánimo. Y esa es la vulnerabilidad absoluta de los mortales. Ilustra el poder absoluto como una fuerza aterradora, que no opera con lógica ni con justicia. Es puro poder en su forma más cruda. La vida humana valía cero si interfería con el ego de Poseidón. Vale, hasta ahora el patrón es claro. Lujuria, celos, ira. Pasiones muy viscerales. Pero ahora llegamos al caso que, para mí, rompe todos los esquemas. Atenea. Atenea. La diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia. Y resulta que su concepto de justicia tenía un lado increíblemente oscuro. Sí, este es quizás el caso más perturbador, porque choca con su imagen. Y el ejemplo que destrozan las fuentes es el de Medusa. Hay que entender bien la secuencia, ¿verdad? Es fundamental. Medusa era una sacerdotisa mortal, muy bella, que servía en un templo de Atenea, y Poseidón, en uno de sus arranques, la deseó y la agredió sexualmente dentro del mismísimo templo. Dentro del templo de Atenea, una profanación en toda regla. Y la reacción de la diosa de la justicia fue... Castigar a la víctima. Es que es difícil de procesar. Y no con un castigo cualquiera. La transformó en la Gorgona. Le convirtió el pelo en serpientes y la maldijo para que su mirada convirtiera a la gente en piedra. La aisló, la deshumanizó. La convirtió en un monstruo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la castiga a ella? ¿Cómo justifican las fuentes una lógica tan retorcida? La interpretación que se extrae es que el pecado de Atenea fue su devoción absoluta por el orden y las reglas, por encima de la compasión. Para ella, el crimen más grave no fue la agresión a Medusa, sino la profanación de su templo. Exacto. Medusa, al ser parte de ese acto, quedó contaminada. Y Atenea, en su lógica fría e implacable, decidió que la mancha debía ser eliminada. No le importó quién era el culpable y quién la víctima. Priorizó la propiedad sobre la persona. Su templo valía más que la vida de su sacerdotisa. Y la cosa no acaba ahí. Después de crear a este monstruo, Atenea ayudó activamente a Perseo a matarla. Le dio el escudo pulido. Es una doble traición. Primero la condena y luego colabora en su ejecución. Una justicia sin humanidad. ¡Qué miedo! Y para rematar este recorrido nos quedan los gemelos, Apolo y Artemisa. El orgullo divino en su máxima expresión. Si Poseidón era la ira caprichosa y Atenea la justicia fría, ellos eran la arrogancia letal. Su reacción ante cualquier ofensa era inmediata y desproporcionada. Y aniquiladora. No había advertencias, no había juicios, solo flechas. El ejemplo que se cita es el de Níobe, una reina mortal. Su crimen fue, básicamente, una bravuconada. Sí, una bravuconada que le costó todo. Níobe tenía 14 hijos y, en un acto de soberbia, se jactó de ser más afortunada que Leto, la madre de Apolo y Artemisa, que solo había tenido 2. Se burló de una diosa, y la respuesta fue... una masacre. Leto se quejó a sus hijos y ellos bajaron del Olimpo. Apolo mató a los 7 hijos y Artemisa a las 7 hijas. Aniquilaron a 14 niños para vengar una ofensa verbal.
Es que el mensaje que se extrae es de un autoritarismo absoluto. La fuente lo resume perfectamente. No desafíes a un Dios, aunque creas tener razón. Correcto. Da igual si la ofensa es grande o pequeña. La jerarquía es lo único que importa y se mantiene a través del terror. No se trata de moralidad, se trata de una exhibición de fuerza para dejar claro quién manda. Entonces, después de este viaje por los trapos más sucios del Olimpo, ¿con qué nos quedamos? La conclusión es una paradoja tremenda. Los dioses exigían a los humanos un código moral que ellos eran los primeros en violar. Totalmente. Exigían fidelidad y Zeus era un adúltero en serie. Piedad y Hera era una acosadora implacable. Justicia y Atenea castigaba a las víctimas. Y eso nos lleva a la verdad incómoda que plantea todo este material. Una idea que le da la vuelta a la tortilla. ¿Cuál? Quizá el verdadero terror de la mitología griega no estaba en los monstruos, no en la hidra ni en el minotauro. Quizá el verdadero terror residía en la naturaleza de los dioses, que en la mayoría de los casos fueron los que crearon a esos mismos monstruos. A través de sus propios actos de crueldad. ¿De egoísmo? ¿De lujuria? Claro. Es una perspectiva que lo cambia todo. Medusa no nació siendo un monstruo, la convirtieron en uno. El Minotauro nació de una maldición divina por la ira de Poseidón. Los monstruos no eran la causa del mal. Eran el síntoma. Eran el síntoma. Exacto. Los monstruos eran el síntoma y los dioses la enfermedad. El sistema no estaba roto, estaba diseñado así. Los héroes no luchaban contra el mal, a menudo simplemente limpiaban el desorden que los propios dioses habían generado. Y con esta idea tan potente, dejamos una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo esto. Si quienes definen las reglas del universo, los que dictan qué es la justicia y el orden, son inherentemente injustos, caprichosos y egoístas, ¿qué modelo le queda a la humanidad para construir su propia moralidad?